Bienvenidos a Criticando. Hoy nos sumergimos en un tema que nos afecta a todos, queramos o no, las herramientas de la persuasión política. Hola a todos. Tenemos sobre la mesa una investigación académica fascinante que desglosa 10 tácticas clave, usadas históricamente en México por sectores conservadores para moldear la opinión pública. Efectivamente. Y es importante subrayar el objetivo desde el principio. ¿Sí? No se trata de tomar partido, sino de entender la mecánica. Es como, no sé, como abrir un reloj suizo para ver cómo funcionan los engranajes. Me gusta esa analogía. La investigación nos ofrece un mapa para identificar estos patrones en el discurso público, una habilidad, yo diría, fundamental en un mundo tan saturado de información y sobre todo de desinformación. Pues a ello vamos. La investigación agrupa estas tácticas en varias categorías, casi como si fueran frentes de una misma batalla. Propongo que empecemos por el más fundamental, ¿Cuál sería? la batalla por el tiempo, o sea, por cómo percibimos el pasado y el futuro. Me parece perfecto, porque es la base sobre la que se construye todo lo demás. Si controlas la narrativa del pasado, tienes un arma muy poderosa para definir el futuro. De acuerdo, pues la primera táctica que el estudio analiza es la reescritura selectiva del pasado. Esa es clave. Ponen sobre la mesa el ejemplo de la idealización del porfiriato, como una especie de edad de oro, de orden y progreso. Pero, a ver, ¿era realmente así para todos? Pues fíjate, ahí está la clave del asunto, en la palabra selectiva. Claro, La investigación, apoyándose en historiadores de referencia como Friedrich Katz o Alan Knight, nos pinta un cuadro muy distinto. Sí, se construyeron miles de kilómetros de vías de tren, el telégrafo, el progreso visible. eso es. Pero, ¿a qué coste? Los mismos estudios señalan que más del 85% de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema, casi en servidumbre. ¡Qué barbaridad! Y huelgas como las de Cananea y Río Blanco no fueron debates, fueron masacres. O sea que la táctica consiste en coger un trozo muy concreto de la historia, el que beneficia a una élite, pulirlo hasta que brille y venderlo como si fuera la historia completa. Exacto. Crean una especie de paraíso perdido. Y es un ancla emocional potentísima. Totalmente. Se genera una nostalgia por algo que para la mayoría de la gente nunca existió. Y una vez que has establecido ese pasado idílico, bueno, el siguiente paso es lógico y mucho más directo. Claro, si el pasado con ellos era un paraíso, el futuro con los otros tiene que ser un infierno. Y eso nos lleva de cabeza a la segunda táctica, el uso del miedo. Inevitablemente. La investigación pone de ejemplo una frase que sonará a todo el mundo. Si gana la izquierda, México se convertirá en Cuba o Venezuela. Es el ejemplo paradigmático, ¿verdad? Se usó en las elecciones de 2006 y 2018 con una insistencia abrumadora. El objetivo, como documentan los estudios de comunicación política de Chappell Lawson, que cita el análisis, es cortocircuitar el pensamiento racional. No apelar a la lógica, sino a la emoción pura y dura. Exacto, al pánico. Pánico a la expropiación de tu casa, a la fuga de capitales, al colapso total. Pero lo más interesante es contrastar esa predicción apocalíptica con la realidad. ¿Qué pasó después de 2018? Hubo ese colapso. Pues es que ahí la realidad es muy tozuda. La investigación saca los datos oficiales de la Secretaría de Economía y resulta que en 2019, justo el año después, ¿Sí? México registró un flujo récord de inversión extranjera directa. Toma ya. O sea que la táctica no busca predecir la realidad. Su objetivo es generar una emoción tan fuerte que anule la capacidad de analizarla. El miedo es probablemente la herramienta de movilización más eficaz que existe. Vale, ya tenemos la narrativa. Un pasado dorado y un futuro aterrador. Pero ¿cómo se distribuye ese mensaje a millones de personas? Los canales. Hablemos de eso. La tercera táctica que se analiza es la captura mediática. Este punto es crucial, porque durante décadas funcionó bajo una ilusión de neutralidad. Claro, los medios son objetivos. La investigación se apoya en análisis de expertos, como Raúl Trejo del Arbre, para mostrar la relación simbiótica que existió entre grandes conglomerados de medios, como Televisa en su momento, y ciertos gobiernos. Pero no era solo propaganda directa, ¿no? Dices que era más sutil. Mucho más sutil. El poder real residía en el encuadre, en el framing.
Se sobrerrepresentaba positivamente a ciertas fuerzas políticas, se les daba todo el espacio, un tratamiento amable, Mientras que a los otros, mientras que los movimientos sociales o la oposición eran minimizados, ridiculizados o directamente ignorados. El control no está solo en lo que se dice, sino, sobre todo, en lo que se calla. entiendo. Eso era en la era de los grandes canales de televisión y los periódicos. Pero hoy, con Internet, las redes sociales, cualquiera puede tener un altavoz. ¿No ha cambiado eso el juego? Ha cambiado el tablero, pero no el juego. De hecho, la táctica simplemente ha mutado. Se ha adaptado. Y eso nos lleva a la cuarta herramienta que identifica el estudio, la desinformación digital. Ahora el poder no reside en controlar un solo gran altavoz, sino en inundar el ecosistema con miles de susurros anónimos y tóxicos. Las famosas cadenas de WhatsApp que te manda tu tía. Justo eso. O esas páginas de Facebook sin autor conocido. Exacto. El laboratorio Signalab del ITESO, que es una de las fuentes del estudio, ha cartografiado cómo durante los ciclos electorales de 2015 a 2024 se difundieron masivamente rumores como la expropiación de casas o el cierre del INE. ¡Qué locura! Y lo perverso de esta táctica es que no necesita ser creída al 100%. Su principal objetivo es generar confusión, erosionar la confianza en todo y en todos y crear un ambiente de crispación donde el diálogo es imposible. Si ya no sabes qué es verdad, te refugias en tus prejuicios. Ahí le has dado. Es un panorama complejo. Hemos visto cómo se manipula la historia y el miedo, y cómo se usan los medios, tanto los viejos como los nuevos, para difundir esos mensajes. Es un buen momento para hacer una pequeña pausa y reflexionar. Desde luego. Si este tipo de análisis crítico, de desmontar la maquinaria de la persuasión, resulta de interés, es la ocasión perfecta para suscribirse al canal Criticando y no perderse futuras exploraciones como esta. Continuemos, si te parece, con un área donde las tácticas son menos visibles, pero, si cabe, más potentes. Venga, La presión económica e institucional. Aquí es donde el dinero y las leyes entran en juego. adelante. La quinta táctica que señala la investigación es el romanticismo del mercado. Suena casi poético, ¿eh? Sí, pero la idea de fondo es muy dura. La creencia de que el Estado es siempre corrupto e ineficiente, y la empresa privada es siempre pura y eficiente. Es una de las narrativas más exitosas del último medio siglo, a nivel global. Sin duda. El estudio, citando al economista Héctor Guillén, muestra cómo este discurso fue el ariete para justificar privatizaciones masivas en México desde los años 80. Se vendió la idea de que traerían más competencia, mejores precios, La panacea. servicios de mayor calidad para todos. Pero aquí es donde la investigación revela la gran paradoja, ¿no? La promesa era una cosa y el resultado otra muy distinta. Totalmente. El resultado en casos emblemáticos como Telmex o la banca no fue un mercado vibrante y competitivo. ¿Qué fue entonces? Fue la sustitución de un monopolio estatal por un monopolio o un oligopolio privado. El ciudadano medio no obtuvo más opciones, simplemente le cambió el nombre al dueño del monopolio. O sea, más de lo mismo pero con otro collar. Exacto. Es algo que hasta la propia OCDE ha señalado repetidamente en sus informes sobre la falta de competencia en México. La narrativa era eficiencia. El resultado fue concentración. Vale, esa es la narrativa general, pero la investigación va más allá y habla de acciones muy concretas. La sexta táctica la llama manipulación económica. Esto ya suena a película de suspense. Y tiene algo de eso. Es una jugada de ajedrez a gran escala. El estudio documenta un caso muy concreto durante el gobierno de Luis Echeverría en los años 70. A ver, cuéntame. Basándose en informes del Banco de México y en análisis del historiador económico Enrique Cárdenas, se describe cómo las élites empresariales, descontentas con las políticas del gobierno, indujeron una fuga masiva y especulativa de capitales. Y espera un momento, que lo entienda bien. La idea era provocar una crisis económica a propósito. La táctica es maquiavélica. Generas inestabilidad, creas una crisis de confianza y una vez que la economía se tambalea, sales públicamente a culpar al gobierno de incapaz y de llevar al país al socialismo. Increíble. O sea, fabricas la enfermedad para luego vender tu medicina. Es una demostración de fuerza para disciplinar a un gobierno que no sigue tus dictados. ¡Qué barbaridad! Y para completar este círculo de presión, el estudio menciona una séptima táctica. La cooptación de instituciones ciudadanas. El nombre es un poco técnico, captura regulatoria. ¿Cómo lo explicaríamos de forma sencilla? La mejor analogía es la del zorro cuidando del gallinero. Me vale. Imagina que creas organismos reguladores, supuestamente autónomos, para vigilar sectores clave como las telecomunicaciones o la competencia económica, como la COFECE o el IFT. Vale.
Pues la táctica de captura regulatoria, que analizan estudios como los de Leopoldo Solís, consiste en asegurarse de que las personas que nombran para dirigir esos organismos sean aliados o directamente exempleados de las mismas empresas que deben regular. Vamos, que pones al árbitro a jugar para tu equipo. Exacto. El resultado es que el perro guardián se convierte en un perrito faldero de los intereses de la industria. Las decisiones, las multas que no se ponen, las regulaciones que se suavizan, todo acaba beneficiando a los que teóricamente deberían ser vigilados. Y mientras, se mantiene una fachada de autonomía. Pero en la práctica, la institución ha sido neutralizada desde dentro. Bien, hemos cubierto las grandes estrategias. La narrativa, la información, la economía, las instituciones. Pero todo esto tiene que aterrizar y conectar con la gente de a pie, ¿no? Claro. ¿Cómo se traducen estas macrotácticas en mensajes que apelan directamente al individuo? Ese es el último eslabón, y es fundamental. La investigación dedica su última parte a analizar cómo estas estrategias se convierten en argumentos que resuenan con las aspiraciones, los miedos y los valores de los ciudadanos. Y la octava táctica es un clásico que seguro que hemos oído 1000 veces. Demonizar el gasto social. Esa... La idea de que los apoyos sociales generan flojos o que el dinero se está regalando. Es un discurso muy eficaz porque apela a un sentido de justicia individualista y a la desconfianza. Sin embargo, lo que la investigación hace es poner este eslogan frente a los datos. Ajá. Cita las evaluaciones del Coneval, que es el organismo oficial mexicano para medir la política social, sobre programas históricos como Oportunidades o las actuales pensiones de bienestar. ¿Y qué dicen esos datos? De forma consistente, a lo largo de años y diferentes gobiernos, los datos muestran que estas transferencias mejoran de forma medible la nutrición infantil y la permanencia en la escuela. O sea, que funcionan. Y en el caso de los adultos mayores, aseguran un mínimo vital. Y el dato clave, no hay evidencia de que reduzcan la participación laboral de quienes los reciben. Interesante. Pero el eslogan es emocionalmente más potente que los datos. Relacionado con esto está la novena táctica, que me parece de una sutileza psicológica tremenda. La ilusión de la clase media aspiracional. ¿En qué consiste? Consiste en convencer a un amplio sector de la clase media de que sus intereses económicos son los mismos que los de la élite multimillonaria. El eterno debate de los impuestos. Justo, se agita el fantasma de que cualquier impuesto a las grandes fortunas o a las herencias millonarias es un ataque directo al bolsillo de la clase media, a la pequeña casa o al negocio familiar que han levantado con tanto esfuerzo. Cuando la realidad es muy diferente. Radicalmente diferente. El estudio trae a colación los análisis del economista Thomas Piketty sobre la concentración de la riqueza en México utilizando datos del propio SAT. ¿Y esos datos qué muestran? Muestran que el 1% más rico del país concentra una porción absolutamente desproporcionada de la riqueza total. Claro. Un impuesto patrimonial diseñado para ese estrato minúsculo apenas rozaría a la clase media. Pero la táctica logra que la clase media defienda con uñas y dientes los privilegios fiscales de la élite, creyendo que así defiende su propio sueño de, algún día, llegar a ser como ellos. Es brillante y perverso a partes iguales. Y nos queda la última táctica, la décima, que se mueve en el terreno más íntimo. La movilización religiosa conservadora. Aquí se cambia el argumento económico por el argumento moral. El análisis, citando al historiador Ariel Rodríguez Curi, muestra cómo se utilizan asociaciones religiosas y sus líderes como punta de lanza para oponerse a políticas de cambio social. Como el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos. La educación sexual en las escuelas. Exacto. Y el truco está en cómo se enmarca el debate. Verdad. Por supuesto. No se presenta como un debate sobre políticas públicas con diferentes puntos de vista legítimos. Se enmarca como una batalla existencial entre el bien y el mal. Una amenaza directa a la moral, los valores, la familia tradicional. Eso es. Y esto saca el debate del terreno de la razón y la evidencia y lo lleva al terreno de la fe y el dogma, que es un lugar mucho más difícil de rebatir con argumentos. Se contrapone el discurso moral a la evidencia. A la evidencia empírica de organismos como la UNESCO o el Fondo de Población de la ONU, que demuestran que la educación sexual, por ejemplo, reduce los embarazos adolescentes y protege la salud. Bueno, ha sido un recorrido intenso. Para recapitular, hemos desgranado un auténtico manual de persuasión que, según esta investigación, opera en 4 niveles. Sí. Reescribir la historia y usar el miedo. Controlar los canales de información, ejercer presión económica e institucional y, finalmente,
apelar directamente a la identidad y las creencias del individuo. Lo fundamental, creo, no es quedarse con el dato concreto de cada táctica, sino entender el patrón general. ¿La visión de conjunto? Eso es. Comprender estos mecanismos nos da una especie de filtro, unas gafas de visión crítica. Nos permite, ante cualquier mensaje político, preguntarnos: ¿qué emoción están intentando provocar en mí? ¿Qué parte de la historia están omitiendo? ¿Qué intereses económicos o ideológicos se benefician de esta narrativa? No se trata de volverse un cínico que rechaza todo, sino de ser un ciudadano que analiza con más profundidad. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión final en el aire, una pregunta que la propia investigación provoca. A ver, El análisis se centra, por su metodología, en tácticas de un lado concreto del espectro ideológico. Esto plantea una cuestión inevitable. ¿Existen tácticas simétricas o equivalentes en el lado opuesto? ¿es una pregunta muy pertinente? Y, llevando la pregunta al futuro, están las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, creando ya un arsenal de tácticas de persuasión completamente nuevas que aún no hemos aprendido a identificar. Es la pregunta del millón, porque esta maquinaria nunca deja de evolucionar, y nuestra capacidad para entenderla es al final nuestra mejor defensa.